ahora sí que podemos decir que estamos perdidos en el medio de la selva. ¿Se fue el señor? Ni siquiera señal de teléfono tenemos. Hoy le dije a mi esposa, te voy a llevar a conocer la selva peruana, la Amazonía peruana. La primera vez que vamos a conocer la selva amazónica. Amazónica, primera vez en la vida. Le digo, no te preocupes que tu marido te organiza todo. Me organizaste un chofer privado. Chofer privado, transporte privado y una ruta turística por la Amazonía peruana como nunca en su vida mi esposa lo va a disfrutar. Bueno, me encanta, así que Yo preparé todo. me olvidé el gorro. Busca el gorro, mi amor. Sí. Pero antes te muestro, acá está, nuestro transporte preparado. El señor Joel esperando por nosotros puntualmente, se prontificó a las 7:30. Así que, mi amor, buscate la gorra que arrancamos. Vamos. ¿Te parece? Me parece. Ahora sí. ¿Estás lista, mi vida? Sí. Joel, ¿estamos listos? Les presento a Joel hoy, nuestro chofer particular acá de Tarapoto, ¿no es cierto, Joel? Sí, muy agradecido con ustedes, muy No. amable. Hoy nos toca un gran viaje Un gran viaje turístico. acá en Tarapoto. Muy agradecido. No, gracias a vos, Joel. Bueno, subí mi vida, por favor. Para los que no saben, en Tarapoto el transporte de toda la ciudad se hace a través de estas mototaxis. Y así es en toda la selva peruana amazónica. Así que vamos a empezar a la primera parada. Y ya que estamos, les voy mostrando un poquito de la hermosa ciudad de Tarapoto. Para los que no la conocen, la ciudad de Tarapoto es la entrada a la selva amazónica por el Perú. O sea, acá es la puerta de entrada. Está bien tempranito, mañanita va arrancando el día. Mi esposa ya está acomodada, contenta. Sí. Muy bien, gente. Vamos haciendo la primer parada ahora hoy del tour que tenemos. Los vamos a llevar a conocer el mirador de las cascadas de Ahuachillacu. Vamos a subir. ¿Hay que subir? Ah, por acá se sube. Bueno, y acá estamos. ¿Llegás a verlas vos? ¿A dónde? Dice que están por allá arriba, pero como hay mucho sol, Ajá. no se ven. Ah. Yo la verdad no las veo, pero son unas cascadas, las cascadas Huachihuachu, que son... Huachihuachu, que son unas cascadas muy famosas acá de Tarapoto, de la selva amazónica, y que ahora las vamos a ir a conocer, están como a 50 metros. Acá este es un mirador, hoy no se ven. Así que de repente sigamos derecho para las cascadas. A mí me pareció loco que en el camino, en la sombra, hasta frío hace. Y cuando estás en el sol hace calor. Sí. Entonces, cuando el sol no entra a la selva es como muy húmedo y fresco, ¿viste? Ah, sí, es verdad, porque es muy densa la selva amazónica. Sí. Y otra cosa, hay un insecto, creo, que parece que prende una motosierra. Parece una chicharra, pero me dijeron que es como un pajarito. ¿Pajarito? Sí, no sé bien qué es. Ah, ahí está. Se escucha, pero no se ve, ¿viste? Pero es muy gracioso como alguien estar ya aprendiendo alguna maquinaria, ¿viste? Sí. Mirá, Lisana, acá está lo que canta. ¿Será ese? Yo creo que sí. ¡Wow! ¡Qué raro! Mirá, 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 se me pegó en la pierna. Vos sabés que en la selva está lleno de animales, insectos y de todo, ¿no? Víbora y de lo que te puedas imaginar. Hay hasta delfines rosados, ¿sabías? ¿En serio? Sí. Ahora sí, mi amor, llegamos a las cataratas. ¿Ves? Ahí están, cataratas de Ahuachillacu. Es un área de preservación natural y son cataratas con caída de 40 metros. Muy bien, Lisana. Peínese. Ahora sí. Bueno, así que lo que vamos a hacer ahora es pagar la entrada que hay acá y vamos a subir un sendero de 300 metros para poder visitarlas. Estas son las cataratas más visitadas que tiene acá la selva amazónica en el área de Tarapoto. 10 soles. 10 soles cada uno. ¡Wow! Aquí sí se siente que hemos entrado en la selva porque es como en los dibujos, ¿no? Las plantas tan grandes. Tan grandes y tan denso. O sea, hay mucha cantidad de plantas y árboles todas juntas, pegadas una a la otra. Realmente impresionante. Y algo que me encanta de la selva es el aire fresco y puro que uno respira. Eso sí, ¿eh? Parece que te limpia los pulmones. Y acá hay que estar muy atentos, nos dijeron, porque pueden aparecer pájaros,
animales silvestres, insectos de los más exóticos y raros que ustedes saben que la Amazonía tiene. Espero no ver un tarántula. Porque ¿Te da miedo? sí, A mí no. Yo en México ya aprendí que las tarántulas son bonitas. son bonitas mientras no están al lado mío. Y un poco, gente, también para que conozcan esta parte de Perú. Tarapoto le dicen la ceja de la Amazonía peruana. ¿Por qué la ceja? Porque está entre la montaña y la selva. Acá todavía, en Tarapoto, hay un poquito de altitud. Creo que está como a 600 metros del nivel del mar. Y por eso el aire es un poquito más fresco, no llega a ser tan caluroso. Ahora, cuando hablamos de Iquitos, que es también otra ciudad muy turística y muy famosa acá de Perú, que también está dentro de la Amazonía, ahí sí ya hace mucho calor porque es la parte baja. Lo lindo también de Tarapoto es que es una ciudad, debe tener unos 200.000 habitantes más o menos, y es muy segura para visitarla. Inclusive leí que es una de las ciudades más seguras de Perú, de las grandes. Entonces, para los que quieren venir a conocer el Amazonas, como con Lizana decidimos hacerlo porque no lo conocíamos, es una muy buena opción. Es tranquila, es segura y los destinos turísticos quedan cerca. Así que van a poder hacer todos tranquilamente en una mototaxi como estamos haciendo hoy nosotros, que por si quieren saber el precio, el chico hoy nos va a llevar a básicamente los puntos turísticos más importantes que tiene acá la zona y nos cobró 200 soles por todo. A nosotros nos pareció muy bueno el precio y muy cómodo para moverse. Yo no sé, gente, si en la cámara ustedes llegan a captar la belleza que tiene este lugar, pero uno estando acá y mirándolo en persona es realmente impresionante. La dimensión de los árboles. La dimensión de los árboles. Dicen que este es el pulmón del mundo y acá uno se da cuenta realmente por qué. Mirá, acá empiezan a aparecer las especies que hay. Quisiera ver ese. Gallito de las rocas. ¡Qué curioso! ¡Qué hermoso! Parece como Fluffy. Sí, pero ¿dónde está la cabeza, no? El pico, No ¿ahí? tiene pico. Lo tiene escondido. Pájaro nacional de Perú. Ah, mirá vos. Mm. Rana venenosa mimética. Oh, wow. Se ve lindo, ¿eh? Sí. Insecto palo, esos son muy graciosos. Porque nunca los vas a ver, básicamente. Parecen palitos de árbol. Y hay de este tamaño también. Como un árbol entero. Por esta estatua es porque la cascada tiene el nombre Awashi Yaku. Hay una leyenda que Awashi era la chica y Shili el joven, y ellos se amaban, pero el padre de la chica preferiría a un joven de mejor posición económica. Entonces llamó a los brujos y lo convirtió a un toro. Y ella en la cascada. Porque era una mujer muy hermosa. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que un día Shili se escapó porque quería encontrarse con su amada Awashi, pero se cayó de un abismo y se quedó llorando. Sus lágrimas después se convirtieron en el río Chilcayo y la catarata lleva el nombre de Awashi Yaku. Por eso, Ahí lo tiene. una historia de amor, mi amor, ¿viste? Y acá lo que tenemos, gente, son comidas típicas de la selva amazónica peruana. Algo para vos, mi amor. Algo para mí, miren. Los que me conocen saben que yo soy fanático de comer estos bicharritos. Tiene omega 3 y 6. Se desarrolla en más de 16 especies de palmera. Se convierte en esto. Ay, mirá, la larva se convierte en esto, en un escarabajo. Mira, estoy viendo un bicho raro. ¿Sí? Buen día. Mira, Lizana, acá tenemos unos platos típicos de la selva amazónica y de Tarapoto. Costilla de cerdo, esto debe ser un tamalito. Infame, una brocheta. Y una brocheta de cecina. Plato muy famoso acá por Tarapoto. Tienen que probar las brochetas de cecina. Me gusta este. A ver si el almuerzo lo vemos. ¿Querés un tamalito a la vuelta? No, ahora no. Bueno, cuando bajamos nos compramos uno. En el almuerzo, dije, mi amor. Ah, en el almuerzo. Acabamos de desayunar. ¿Ya tenés hambre, mi amor? Soy un hombre hambriento, lo ¿Se te sabes. antojaron las larvas? Se me antojaron. ¿Acá no hay? No. ¿No? ¿Preguntaste? Ay, no. ¿Comer una larva? ¿Tenés miedo ahora, eh? Porque lo viste en qué se convierte. Llegamos. ¡Wow! ¡Qué espectáculo este lugar! ¡Dios mío! Lo que hicimos con Lizana fue venir temprano para no agarrar fila porque esto se llena. Y uno se puede bañar acá si quiere. Hay inclusive baños para cambiarse y todo. ¡Wow! Yo quiero poner los pies en Río Amazónica. Yo también, mi amor. Y vamos a aprovechar que no hay prácticamente nadie. Mirá,
Vamos a poner... No, esto es increíble. Ay, ay, ay. Parece el baño helado de Estonia. Parece un baño helado, pero qué experiencia. Mi amor, ¿Ah? yo leí en internet que uno puede hasta poner la cabeza debajo de la cascada y darse un baño de lluvia de cascada. Sí, me imagino. Para los Pero valientes. si estuviera un poco más caliente lo haría. Pero qué... Qué hermosura. Yo sé que debe sonar un poco cliché lo que voy a decir, pero ustedes no saben qué mágico que es este lugar, la energía que transmite la selva. Sí, hermoso. Tiene algo espiritual, tiene algo especial este lugar. Es potente. Ahora, mi amor, ¿Qué? imagínate perderse en la selva. Fuiste. Si te perdés no apareces nunca más. Es demasiado grande y no salís más de acá. Allá hay un mototaxi que te recoge tu mascota y lo lleva a bañar. Para los perros, mirá. Es la baño y corte de pelo en mototaxi. Acá hasta hay mototaxi para perritos. El otro día vi un husky arriba del mototaxi. Estamos subiendo ahora a pie un poquito porque es muy Mira, mira, inclinada la subida. Había unos cuervos comiendo comiendo la comida. basura. Ah, la basura, acá. Ah, se fue. Ahí se fue nuestra motito, como pueden ver. Y nosotros acá subiendo a pie. Sí. Porque como la subida es muy íngreme, lo que sucede es que los tres juntos es mucho peso y el cambio de la moto falla. Y hace un ruido como tac, 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 tac. Y no sube. Ahí está, hizo ese ruido otra vez. Entonces nos bajamos y vamos a subir caminando esto. Oh, Pero cuando lleguemos a donde tenemos que llegar, por la foto del lugar, era una locura. Y ya aprovechamos, ya que estamos, hacemos un poco de ejercicios, porque hacía tiempo que no hacíamos nada de ejercicio, ¿eh? Estamos un poco vagos últimamente. ah, mira. Los perritos. Mira, los perros hicieron el cemento nuevo y los perros pasaron por acá. Ahora sí que podemos decir que estamos perdidos en el medio de la selva. Ay, sí, realmente. Se fue el señor, estamos solos. Y no hay nadie, ni siquiera señal de teléfono tenemos. Bueno, ahora sí estamos entrando a la reserva Taitamaki, un lugar muy especial y espiritual que tiene acá también Tarapoto Y un mirador hermoso para sacarse la foto. y muy famoso. Sí. Cuando uno pone Perú, por ejemplo, en Google, suele aparecer esa imagen, la famosa mano de Dios que le dicen. Pero para llegar hasta la mano, hay algo curioso acá. Vamos a ir pasando por los 7 pecados capitales. Y mirá cuál es el primero. Pereza. Pereza. ¿Por qué me miras? No dije nada yo. Me gusta la siesta. Bueno, Pereza, mira mi amor, está dentro de los pecados capitales. yo soy un osito perezosa. Somos una osa perezosa, mi amor. Lujuria. ¿Qué sería? No me acuerdo qué era lujuria, la verdad. Lo que sí puedo decir que las estatuas están muy buenas. La envidia. Oh, díganme, ¿quién nunca sufrió de envidia de alguien? Creo que todos sufrimos esto. La gula. Una persona que come demasiado, pero de forma, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Innecesaria. ¡Wow! Wow, ¡Qué vistas! precioso. Se ve todo Tarapoto acá, entera la ciudad. Ve, acá está la avaricia. Tal vez deberíamos leer los carteles y ahí vamos a ver bien Mira, qué es cada cosa. ya estamos a más de la mitad del camino y si el zancudo no te ha dejado posecho, vamos bien. A mí los zancudos ya me... Oh. A mí me están mordiendo. Vamos rápido entonces. Mira, Mateo, esta planta a mí me encanta y en Latinoamérica lo veo por todos lados. Pero si mal no me acuerdo, en Estonia esto costaba como $60. ¿Esta plantita? Sí, Yo acá la veo por todos lados. sí, en Estonia hay que tenerlo dentro del cuarto para que no se congele. Y acá está afuera nomás. Creciendo seguro es algo muy económico porque lo veo por todos lados. Me parece increíble. Vamos a sacar la foto. Ahora sí, en la famosa mano de Dios. Miren, gente, lo que es este lugar. ¡Oh! ¡Wow! Así le dicen, la mano de Dios. Es una mano literal, pintado con la bandera de Perú.
Este Los metal. colores es de metal y está bien alto, ¿eh? Ajá. Sale bastante afuera, ahí es alto. Ujú. Se mueve un poco la mano, mirá. Uy, Mateo. Mirá. Oh. Mirá, y de acá se ve todo Tarapoto. Allá. Allá se ve un pueblo. Sí, eso es un pueblo. Sí. Po, miren, gente, lo que es esto. Qué linda vista. Hermoso. Te voy a filmar y dentro de la mano para que se vea lo bueno que está. ¡Wow! Bueno, ahora resta nomás que nos saquemos una foto entonces acá desde arriba, Ajá. para el recuerdo. Perdóname la molestia, ¿no? Pero estábamos viendo que estabas ahí en la mano cantando y bailando. Quería preguntarte si tenés una banda musical o... Sí, yo soy cantante aquí en la ciudad de Tarapoto. Soy la pantera Cintia Sánchez. Y bueno, hago música lambada, cumbia, de todo un poquito. ¡Qué bueno! ¿Cantas cumbia de aquí local, digamos, de Tarapoto? Sí, bueno, aquí en Tarapoto el género más usado, más comercial es la lambada, que es un ritmo mucho más contagiante, ¿Que ¿no? se baila de a dos? Ajá, oh, claro. Pues estábamos viendo ahora que ella estaba ahí en la mano Sí, y estamos estabas grabando. haciendo como un cover, ¿se dice? Sí, estamos grabando ahorita un cover, una nueva producción, que se llama No te preocupes por mí. ¡Ah, buenísimo! ¿Vas a seguir grabando hoy o no? Sí. Bueno, tal vez si tengo suerte te voy a hacer unas tomas a ver cómo... Yo tengo curiosidad para ver cómo se graba una música. ¿Cómo queda después? Y cómo queda después para que la gente lo vaya a ver. Claro. Genial, gracias. 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 Y no te preocupes por mí, yo sabré cómo olvidarte. Si así Ahí paramos un ratito porque se nos averió la cadena. Miren qué curioso cómo la dan vuelta. La tumban así nomás y ya te arreglan la cadena. Se nos aflojó un poquito la cadena, ¿no es cierto, mi amor? En la subida. En la subida. Pero en un rato ya partimos de Ya nuevo. partimos de vuelta. Es de madera abajo las hacen y llevan cadenas, ¿ves? 2 cadenas tienen. A mí me causó gracia cómo las tumban para arreglarlas. Ahí nomás las ajustan rápido, mirá. Ah, mirá, Lisana, el caño de escape queda ahí abajo. Ujú. Es como una moto partida a la mitad y le ponen un carrito atrás. ¿Estas motos las fabrican en Perú? ¿O vienen de afuera? De afuera. ¿Vienen de China? Acá ya le arman ya. Ah, acá las arman, pero vienen de... Ah, son Honda. De la marca Honda. Mirá vos, qué diferentes que son. ¿Cuánto cuesta una moto de estas nuevas? 6.000 soles. Algo así. Acá nosotros vimos que no solo los taxistas la usan, sino las familias también. Sí. Hay familias enteras que este es su medio de locomoción. Y más barato que un auto, ¿no? Más barato que un auto, más y práctico. entra 4 personas. Para repararlo también es rápido, porque fíjate, el señor ya le ajustó la cadena y ya está. Y tiene techo. Si llueve, si hay sol, todo vas cómodo atrás. ¿Estamos, Joel? Ah, pero fue rápido, ¿eh? Ahora llegamos a Lamas, que es una ciudad cercana a Tarapoto. Más o menos 40 minutos. Fue fundada por los españoles allá por el 1500. Le pusieron Lamas justamente por una tribu indígena que vivía acá. Solo que ahora solo hay una tribu que habita el lugar todavía, que son los Guaycú. No sé si hoy los vamos a llegar a ver, pero dicen que sí hay una comunidad que se puede visitar. Ahora, el lugar se hizo famoso por otra razón. Por este castillo que parece de Disney. Parece un castillo medieval, prácticamente original, si uno lo ve. Uno diría que inclusive, ¿será que este castillo ya estaba acá hace miles de años? Pero no. Pero en realidad no. Tiene otra historia muy curiosa. Resulta que fue un italiano que se vino a vivir acá, se enamoró de la ciudad y levantó un castillo para hacerlo turístico y lo hizo exactamente igual como un castillo medieval europeo. Así que se terminó transformando en la atracción turística de la ciudad. Y funcionó, porque acá estamos. Porque acá estamos y trae un montón de curiosos y visitantes que vienen a ver este castillo tan exótico. Así que creo que hay que pagar una entrada, me parece. Estamos en el castillo ahora. El fundador fue un italiano, Nicolás Felice, y su sueño era hacer un castillo. Así que acá en Lamas lo hizo. Pero dijo que no quería hacerlo en Italia, él quería hacerlo en cualquier otro país que no sea Italia. Y él era arquitecto de profesión, así que se puede ver con el nivel de detallamiento que hizo todo. Espectacular, la verdad. Ah, mira, hay un caballo ahí, Lisana, No. tallado en la piedra.
nos enteramos de algo muy épico. Se está poniendo cada vez mejor esta visita. Primero, el castillo fue construido todo sobre una roca. Y, por ejemplo, esa estatua es parte de la roca. Que es un caballo tomando agua de la piscina. Segundo, el castillo es algo muy reciente porque de 2005 para adelante se construyó. Y el italiano hoy tiene 65 años y vive en este castillo. Y la ventana con la cortina roja es su dormitorio. Y lo más curioso de todo es que el italiano es de Torino. Así es. Región de donde viene mi familia, a la cual a mí me permitió, y a mi papá y a mis hermanos, a mi familia, que tengamos el pasaporte italiano. Tendría que ver si lo encuentro al italiano y le pregunto, ya veo que es de apellido Pomba. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ahora, feliz. No, Felice. El lugar, la verdad, es un sueño, ¿eh? Ajá. Mirá ahí abajo, Mira, tiene un un bar bar. y dijo que todo empezó porque hubo un sismo acá, la piedra se rajó y ahí empezaron a construir el castillo. El castillo hasta tiene pinturas como si hubiera sido realmente algo medieval, ¿no? Y por lo que pudimos entender, el señor también pinta. Hizo pinturas Incas. incas, acá pinturas, bueno, europeas, medievales. Mirá, Lisana, lo que es esto. Qué Wow. impresionante. Qué locura, ¿no? No, realmente lo que hizo este Y señor. El techo. Y el techo también. Ciudad de Cajamarca, donde nosotros fuimos. Valladolid, Valladolid, Piura. Pero mezcló como europeo con Perú. Es un arquitecto de primera clase este tipo. Sí. Mirá qué hermosas pinturas que hizo acá. Retratos indígenas. Yo creo que él pinta también. Ah, no, está el nombre ahí. ¿Quién lo hizo? Acá se puede ver la vista también. De la torre. Toda la montaña. A ver si se ve el dormitorio. Ah, Ahí, mirá. Ahí. sí. La ventana roja. Ahí está el Tano durmiendo, mirá. ¿Será que en la noche va a la piscina? Y disfruta de su casa. Sí. ¿Esta es su casa? Realmente. También incluye la entrada a 12 soles, degustación de chocolate gratis. ¡Oh, qué rico olor que hay acá, por Dios! Ahí tienen un vasito para que vayan degustando chocolatito de taza, ¿sí? ¿Es chocolate de acá, de la zona? Sí, ¿Eso tiene leche? sí. Nosotros Ah. hemos agregado leche para prepararlo, pero nuestro producto es puro cacao. Porque tenemos intolerancia a la leche. Cacao amazónico. Qué rico aroma. A ver, por lo menos voy a sentir el aroma. Ahora para que vayan degustando a ver. chocolatito de... Acá te voy a decir. Riquísimo. ¿Sí? Lo tomaría Acá hay todo. chocolate sin leche. ¡Oh, gracias! Muchas gracias. Muy amable. Es... Lo tomaría todo, pero... ¿Es rico? Ya sabe lo que pasa. Porque este es el cacao original, Lisana, ¿eh? Bueno, ¿Qué? ¿está bueno? Sí. No, pero qué rico. Delicioso es. Adictivo. ¿Querés también o...? Comelo, comelo, mi amor. Creo que tenés hambre. También, con quinoa. Oh, mirá cómo te lo venden en barritas. ¿Cuánto cuesta? Te lo como todo. ¿Este, señorita, cuánto está? En 13 soles. Llevamos este. Quinoa es una semilla, dice muy nutritiva y también es como de Perú, creo. Sí, del Perú. Que en Estonia es carísimo. Qué rico el chocolate, ¿eh? Yo pensé que esto era para fumar, pero no, son Chocolate, sí. chocolate. Pensé que eran habanos. ¿Y esto qué será, Lisana? Ah, licores también hacen. Mirá, Lisana, ¿Qué? una fruta selvática, indanochado, viña selvática. ¿Qué será esto para tomar? Señorita, ¿esto es una bebida? Sí, es un licor de acá de la zona. Ah, esto tiene alcohol. ¿Cómo se llama el fruto? Dano. Indano. A ver. Buah. ¡Qué rico! Dulce, Wow. ¿Qué es esto? riquísimo. Ah, ¿viste? Acá para mi papá, mirá. Que a él le encanta todo esto. Bueno, vamos, mi amor, que tengo hambre. Vamos. Miren qué lindo este lugar que acabamos de llegar. Justo agarramos los chicos saliendo de la escuela. Acá estamos en una comunidad Huaycú. Es una comunidad indígena que consiguieron mantener sus tradiciones, sus danzas, sus fiestas y su pueblo. Acá en la parte baja de Lamas, miren, esta es la placita de armas de ellos, Plaza Central, a donde acá hacen sus festividades, celebran sus tradiciones. Y miren nada más acá, hay un centro integrado cultural bilingüe, porque acá todavía mantienen su lengua tradicional. Y todo acá vive la comunidad. Acá vienen turistas a visitar el lugar porque
Es diferente, mira, Luis Alberto Brusone Pizarro. La gente es muy simpática y por acá hay algunas tienditas. Este es un lugar muy importante que todos los viajeros que vengan acá deberían venir a visitarlo porque así ayudamos a también divulgar la cultura indígena y que venga la gente a conocer. Acá hay telares, máquinas de coser. Pollito. Acá hay algunas pinturas. Mirá qué lindo. Hermoso. Hola, amiguito. ¿Todo bien? ¿Tú eres de aquí? ¿Sí? De Huayco. ¿De Huayco? Bueno, saludo. Acá hay ventas de artesanías, ¿ves? Y mira acá las casitas ya más rústicas. ¿Ves? Se vende chupete y gelatina, dice. Y arroz. Míralo. Qué Mirá, lindo. Lisana. Ajá. ¿Está buscando arroz? ¿Quieres tener pollitos? Me encantaría. Nos estaba diciendo el chico acá que hay un señor artista que hace todo con ruedas recicladas y miren el gorila gigante que hizo ahí a la perfección. La verdad que es impresionante el trabajo de ese señor. Quedó buenísimo. Sí, o sea, hay que saber hacerlo, ¿no? Y es un huaycu que vive acá en la comunidad y se dedica a eso. Capaz que con las ruedas de las motos que juntará. Con la llanta de carro. Con la llanta de los carros lo hace. Lisana, yo quiero probar el camu camu Yo también. porque lo vemos por todos lados y hay que probarlo. Acá me dijo Joel que ellos toman camu camu. Mira, él también se pidió y él es nacido acá, para que vean. A ver. Que esto es cosa de acá, ¿eh? De Tarapoto, de la selva. Creo que ya está listo. Lo batí 3 horas. Primero le voy a dejar probar a mi amada esposa. Gracias. Mirá qué color, parece una fresa. A ver. Está rico, pero estoy pensando a qué me acuerdo, pero como frambuesa. ¿Puede ser? ¿Frambuesa? Probar. A ver. Qué rica y qué refrescante. Es un poquito ácida. Yo diría que lo más cercano que probé es un jugo de frutilla con bastante agua y hielo. Muy rico. Finalmente llegó la comida. Estábamos todos con un hambre. Joel también estaba con hambre. Mira, ahí le llegó el plato a él también. Llegó acá el mío. Pero los platos acá son diferentes. Miren esto. ¡Qué espectáculo! Una obra de arte, no un plato. Llama Juanes de arroz. Y al parecer es como un tamal, pero lo han abierto ya. Y está el plátano maduro y cebolla. Pero vamos a ver de qué está hecho el tamal. Tiene un hueso ahí arriba de todo. Ajá. ¿Qué tiene adentro? ¿Carne? Pollo. Ah, tiene una pata de pollo adentro. Ajá. Entera. Uy, qué rico. El tamal me encanta, así que elegí bien. Yo me busqué lo que acá le dicen cecina salteada, que es la carne de chancho, pero tiene un gusto ahumado. Yo no sé si esto lo harán a la parrilla o lo cocinarán dentro de esos tambores horas y horas, pero lo hacen salteado con vegetales, una salsa muy especial que le ponen acá, que parece ser la grasita que le cae a la carne del chancho y se hace ese caldo. Y viene acompañado de patacones, Sí, que si lo mojas con la salsa esta o un espectáculo. con una de las 3 que te viene acá, que puede ser el ají, esto es una vinagreta y esto es una salsa agridulce. Mira, nosotros lo hacemos así con Lisana. Es un manjar. Sí. Buen provecho. Volvimos ahora, después de este largo viaje que vieron, y les queríamos mostrar dónde estamos hospedando. Es un lodge, le dicen, que estamos pagando. 45 la noche, mi amor. Tiene piscina, tiene el cuarto, tiene palmera, tiene para sentar y descansar. Ahí arriba tiene también un restaurante. Ahí está. ¿Estará calentita el agua de la pileta? Normal. Y durante el día, que hace el calor, también hay hamaca, lo que más le gusta a Mateo. Aquí me quedo. ¿Qué le dirías a la gente, mi amor, desde acá de la hamaca? Diría que apaguen el video, pero antes suscríbanse, denle un me gusta, comenten algo y relajen. Que tengan un momento relax, porque así estoy yo. Chao, chao.